Buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a su canal evangelístico Sendero Victorioso de la Iglesia Fuente de Fe, Alabanza y Poder. En esta mañana continuaremos con nuestro devocional de Levítico 15, impurezas físicas. La palabra de Dios dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Hablad a los hijos de Israel y decidles: Cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo. Él será inmundo. Toda cama en que se acostare, el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre la que se sentare, inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda la montura sobre la que cabalgare, el que tuviera flujo, será inmunda. Cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura a toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua, y serán inmundos hasta la noche. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre, y flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare, mientras estuviera separada, será inmundo. También todo aquello sobre lo que sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquier que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiese sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiese sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella, y su
menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. La mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del templo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y llevará sus vestidos. Asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote y a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y el otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, al fin de que no mueran por su impureza, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para que padece su costumbre, y para que el que tuviere flujo sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con una mujer inmunda. En este capítulo, hermanos, habla de 2 temas importantes. Menciona 2 tipos de flujo: un flujo en el hombre y el flujo de la mujer. Del 1 al 3 habla de un flujo genital inusual que indicaba algún tipo de enfermedad. Cuando esto ocurría, se debía aislar al hombre para no transmitir la infección. El hombre inmundo no se excluía de la comunidad. Le imponían restricciones y requería una purificación ceremonial. Así la infección desaparecería. Del 4 al 12 nos habla de la propagación de la inmundicia, de una impureza física inusual. En esencia, la inmundicia se asociaba a un flujo genital inusual de un hombre. Se propagaba por contacto, podría transmitirse a una cama o al lugar donde se hubiese sentado, y por contacto directo. En este contexto había 3 formas en que una persona o objeto podían ser inmundos. El primer nivel era la inmundicia del hombre que padecía de flujo genital inusual. El segundo nivel era un objeto o persona que entraba en contacto con el enfermo. El tercer nivel era alguien que entraba en contacto con un objeto inmundo. Este principio general fue completamente invertido en la persona y la obra de Jesús, el Mesías. Cuando Jesús, que era limpio en todos los sentidos, tocaba a una persona inmunda y la hacía limpia. Lo podemos ver en Lucas 5:12, que nos habla: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, y le dijo: muéstrate al sacerdote, ofrece por tu purificación según mandó Moisés,
por tu testimonio a ellos. Vemos también del 13 al 15 la ofrenda relativa a una impureza física inusual. Cuando el flujo genital inusual terminaba, el hombre podía ser limpio ceremonialmente. Después de un periodo de 7 días sin flujo, había una limpieza ceremonial. Y le decían que tomara 2 tórtolas o 2 palominos y se llevara una pequeña ofrenda al sacerdote. En el tabernáculo se ofrecía como ofrenda por el pecado y por el holocausto. Del 16 al 18 podemos ver que lo relacionado con las impurezas físicas normales de un hombre, la declaración del semen como inmundo entre la religión israelita y los religiosos paganos del Antiguo Oriente. En la religión pagana se creía que era la actividad sexual entre los adoradores no era bien vista y sus prácticas sexuales como asuntos personales y no como asunto de Dios. La inmundicia durante la menstruación, en el caso del flujo de sangre de una mujer, que es la menstruación, su inmundicia ceremonial se podía propagar a través de un objeto sobre el que se hubiera acostado o sentado. La inmundicia ceremonial de la mujer duraba 7 días. No se ordenaba ningún lavado hasta concluir los 7 días. Si algún hombre que tuviera relaciones sexuales con una mujer durante los días de su menstruación normal, también era inmundo 7 días. Del 28 al 30 podemos ver la ofrenda por la limpieza de una mujer. Cuando fuere libre de su flujo, la mujer hacía el mismo procedimiento que se seguía para la limpieza de un hombre. La mujer tomaba consigo 2 tórtolas o 2 palominos, se presentaba en una pequeña ofrenda al sacerdote. En el tabernáculo se ofrecía como ofrenda por el pecado y como holocausto. Por haber contaminado mi tabernáculo, es el capítulo 31-33. Por haber contaminado mi tabernáculo, ninguna de estas impurezas hacía que un hombre o una mujer fueran pecadores, sino porque ambos estaban conectados con símbolos de vida y redención, sangre y semen. Esto presentaba un mensaje poderoso, transmitía que hay algo roto e inmundo en nosotros. La comunidad cristiana primitiva eligió adecuadamente la obra y la voluntad de Dios en el nuevo pacto. El creyente no estaba obligado a estas leyes de pureza ritual que se podía hacer o hacerlo un seguidor de Jesús sin estar sujeto a los rituales de la ley de Moisés. También recordemos que Jesús es quien nos hace limpios y aptos para la comunión. Nuestra limpieza es completa mientras permanezcamos en Jesús. Pero si andamos, como dice Primera de Juan, de 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, hay que vivir una vida en santidad ante los ojos de nuestro Dios. Dios los bendiga, hermanos.